Muy bien, 8 de la mañana con 9 minutos. Vamos a la última hora de nuestro programa y como les había anunciado con antelación, el día de hoy iba a ser un día para destinarlo para el análisis, para la reflexión, para la recapitulación de lo que nos ha dejado este primer año del gobierno del presidente Lasso. Hablamos hace minutos de lo político, hoy vamos a hablar de lo económico con 3 especialistas en la materia. Nos honramos en recibir en nuestra mesa de trabajo aquí en nuestra cabina de Sonorama a Ana Patricia Muñoz. Ella es la directora del Grupo Faro, visita justamente a primera hora y la cabina de Sonorama. Al señor economista Jaime Gallegos, quien es analista económico, académico y parte del Foro de Economía Heterodoxa. Y telemáticamente al ingeniero Osvaldo Landázuri, igualmente analista económico. A los 3 les quiero agradecer por la gentileza, tanto Osvaldo Landázuri telemáticamente cuanto a nuestros invitados acá. Y empiezo con Ana Patricia Muñoz. ¿Cómo valoramos este primer año de Lasso en lo económico? Bienvenida. Buenos días, muchas gracias por la invitación en este día tan importante que nos obliga a los ecuatorianos y ecuatorianas a hacer una reflexión seria sobre el cumplimiento de las promesas del presidente Lasso o el no cumplimiento de dichas promesas. Creo que en balance para mí la conclusión es que hay una ausencia de política pública clara. Hay una ausencia de planificación, reconociendo que el ejercicio de lo público es complejo, que hay retos externos y shocks que no se esperaban y por eso se requiere un liderazgo que tenga claridad y que pueda encaminar las prioridades que hay que tomar, porque no hay cómo hacer todo, eso estamos claros, y por ende creo que es el Ecuador se siente esa desesperanza que se refleja también en los niveles de aprobación. Y yo sé que vamos a entrar ya en las cifras, pero la promesa, digamos, mayor de cumplir con la creación de buenos empleos, 1 millón de empleos en 4 años, difícilmente se ve que se pueda cumplir. Estamos todavía en niveles de empleo adecuado de apenas 32.7%. Esos son el porcentaje de la población económicamente activa que tiene un empleo de al menos 8 horas y de al menos el salario básico. ¿De dónde sacan a Patricia entonces el presidente Lasso la cifra de los 350,000 empleos creados en el primer año de su gobierno? Yo estuve buscando cuál es el cálculo para llegar a esa Yo no la cifra. encuentro, no sé usted que es especialista. Y la encontré. A ver, cuénteme. Hasta a diciembre se habían creado 350,000 empleos en general. Pero A claro, diciembre. A diciembre, pero luego hay una reducción de los empleos y del empleo pleno especialmente, en parte porque, bueno, sí hubo un problema de incremento de Omicron en enero, pero también al empleo hay que ver de mes, comparar el mismo mes con el mismo mes, porque en diciembre, claro, se reactivan ciertas actividades. Entonces, lo que vemos es que de mayo a marzo se crearon apenas 155,000 empleos aproximadamente, y empleos plenos aproximadamente, es decir, muy lejos de los 350,000 y lejos también de los 250,000 que sería en matemática simple lo que deberíamos tener cada año. Y además tenemos todavía 330,000 empleos menos de lo que teníamos a marzo del 2019. Es decir, ni siquiera hemos tenido el efecto rebote suficiente para recuperar los empleos plenos que se tenían antes de la pandemia. Antes de la pandemia, claro, provocado principalmente por este shock. Correcto. Jaime Gallegos, bienvenido, buen día. Buen día. Valoremos estos primeros 12 meses del gobierno de Lasso en lo económico. A ver, yo creo que hay que hablar no solo de los 12 meses. Esto es una continuidad de las políticas que ya se inició en el gobierno de Moreno. ¿Sí? Podemos decir que en la silla presidencial está otra persona. Y evidentemente eso tiene una consecuencia en lo político. En lo económico no ha cambiado mucho, Fabricio. No ha cambiado. Seguimos con una dinámica que ya digo, insisto, se inició en el gobierno anterior, que es una dinámica de darle prioridad al mercado y olvidarnos un poco que existe el Estado. Pero el Estado es ese contrato social, es la representación de la sociedad lo que estamos, digamos, dilucidando a nivel político. Y en lo económico, digamos, continuamos con las políticas. Es decir, una política que cree que ajustándole al Estado, ¿sí? Porque el acuerdo del Fondo Monetario Internacional es la clave para poder ver lo que está pasando en la economía. El acuerdo lo ratificó este gobierno. Ya con eso podemos decir que existe una continuidad. Entonces, sobre la base del acuerdo con el Fondo Monetario, ¿qué le dice el Fondo Monetario cuando ha intervenido al Ecuador? ¿Qué le ha dicho a los ecuatorianos? Ajustes en los cinturones, porque nosotros tenemos que tener
como que se dice, ¿no es cierto?, la casa en orden. Eso de la casa en orden a mí me parece, la casa en desorden hay que decir acá. Yo me acuerdo que Moreno, en su discurso del primer año, el 24 de mayo del 2018, dijo que su primer año puso la casa en orden. O sea, un símil de lo que está pasando hoy. Y 55 días antes de terminar el mandato, en un evento con la Unión Europea, dijo que dejaba la casa en orden. Y resulta que el presidente Lasso dice que está dejando la casa en orden. O sea, sí. No sé. Por eso digo, ¿cuál es el orden o el desorden? ¿Qué parámetros utilizamos? Pero si nos atenemos a las cifras económicas, que tenemos a las cifras económicas, ¿no es cierto? Vamos a ver, el empleo sigue siendo un problema número uno en el Ecuador. Y agravado. Las cifras nos acaba de decir Patricia, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? Existe, digamos, una especie de propagandismo político que no se conduele con lo económico. ¿Por qué? Porque al final de cuentas los ecuatorianos sienten, y el sentir de los ecuatorianos saben que, por ejemplo, la mayor inseguridad, ¿a qué se debe? A que no se han generado empleos. Si diga usted, ¿cuántos empleos se destruyeron? Y Ana Patricia lo sabe. ¿Cuántos empleos se destruyeron de lo que va desde el año 18? Venimos destruyendo empleo. Desde el año 18. Está clarísima la cifra. 18, 19. La pandemia lo agudizó. 20, 21. Tenemos una destrucción de empleo de 4 años. Son más de 600,000 empleos que se han destruido. Por eso se habla de que el efecto rebote, ¿no es cierto?, no alcanza ni siquiera las cifras antes de la pandemia. Pero se viene destruyendo empleo. Digan ustedes, a ver, un cálculo general nomás, y sin necesidad de ser politólogo, experto en temas, digamos así, ¿no es cierto?, de violencia. El 10% de las 600,000 personas que entraron al desempleo, solo el 10%, digamos que utilizan métodos violentos para poder sobrevivir. Estamos hablando de una generalización de la violencia, y los índices de violencia, los índices de muertes, los índices de asaltos siguen subiendo. O sea, ¿de cómo podemos hablar de la casa en orden cuando los datos reales de la vida de las personas nos lo dicen lo contrario? Mire, si usted hace una encuesta, tengo aquí la encuesta del CIES, donde se dice claramente, el primer problema de los ecuatorianos, el empleo y la seguridad. Pero para dar empleo y seguridad tenemos que hacer inversión pública para arrastrar a la inversión privada, reactivar la economía y no hacer los deberes al revés, como Correcto. Pide el Fondo Monetario. Por eso digo, el punto, me robo un segundito, el punto de inflexión de todo lo que está pasando en el Ecuador se llama acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Osvaldo Landázuri, ¿se logró o no se logró poner la casa en orden, como dice el presidente Lasso, en este primer año? Bienvenido. Buenos días, Fabricio, un saludo a Ana Patricia y Jaime. A ver, yo creo que esto de poner la casa en orden es un discurso bastante incompleto y con verdades a medias. A ver, me parece que es importante la objetividad y mucho más en una fecha tan importante como esta. Entender primero, Fabricio, que el Ecuador venía ajustándose y era imprescindible un ajuste. Y yo siempre lo manifesté, porque estando dolarizados, sostener déficits como los que veníamos sosteniendo era realmente imposible. Estábamos endeudándonos como locos cada año, gastando más de lo que recibíamos, y eso es correcto. Había que corregir, había que reenrumbar la economía. Pero ¿cómo? Es la pregunta. Yo creo que ahí viene el falso dilema. Es decir, más Estado, menos Estado, Estado o mercado. Eso para mí, después de haber estudiado economía, finanzas en el extranjero, aquí, etcétera, es un falso dilema. Yo creo que si es que analizamos lo que está pasando en Latinoamérica, el Estado tiene un rol que es fundamental. Y en esa línea, entonces, este actor que es tan importante, el Estado, debe estar bien enfocado en aquellos temas que son relevantes. No queremos un Estado que sea empresario, no queremos un Estado que esté mermando la actividad privada, pero sí queremos un Estado fuerte. ¿Y qué significa un Estado fuerte? Significa un Estado que esté en salud, que esté en educación, que esté en seguridad, que esté en seguridad social. Y entonces es ahí donde deberíamos enrumbar los esfuerzos los ecuatorianos, estimado Fabricio. Y entonces lo que tenemos ahora es un presidente que afirma que la casa está en orden cuando no lo está. Es decir, si es que hablamos de los equilibrios fiscales, por ejemplo, que sería la única prioridad que ha tenido este gobierno, y de una manera muy ignorante, poco preparada, el presidente se refiere a ese tema. Lo cierto es que lo que hemos tenido es dos coyunturas muy especiales para tener una situación fiscal más estable. La primera es el petróleo,
que es gestión de Vladimir Putin, no de Guillermo Lasso. Y la segunda es un pacto con el correísmo que llevó adelante una ley tributaria que hoy nos tiene asfixiados a la clase media. Dejamos eso a un lado, Fabricio, y nos damos cuenta que no hay nada estructural en este año de gobierno, es decir, no ha pasado absolutamente nada. Mañana le baja el precio del petróleo y usted lo que tiene es una situación de un déficit parecido al que venía arrastrando en el pasado. Entonces, ahí, ¿cuál es la pregunta? ¿Achicamos el Estado? Pues yo he hablado de no achicarlo, yo he hablado de hacerlo eficiente, de entender cuánto está rindiendo cada dólar en educación, de ver cómo es más productivo, de ver cómo está su actividad en términos de retorno social. Y eso es lo que debería pasar. Lo que yo veo es que lamentablemente, y con el perdón de mis contertulios, que son las excepciones a lo que voy a decir, los economistas no tienen bien esta idea clara de lo que es administrar algo. Y en esa línea, entonces, lo que estamos viendo ahora es que es este falso dilema que se sigue repitiendo en el país. El Estado tiene que seguir siendo fuerte, tiene que seguir siendo eficiente, pero lo que tenemos ahora probablemente, Fabricio, es un esfuerzo en varias vías por el lado del gobierno, con bastante de entender el modelo chileno del año 73, que realmente ha dejado lecciones muy dolorosas en América Latina. Ana Patricia Muñoz, gracias Osvaldo. Ana Patricia Muñoz, el gobierno y obviamente algunos analistas que respaldan al gobierno destacan que este primer año, para poner la casa en orden, han dicho, ha permitido cuadrar las cuentas fiscales. Le pregunto a usted, y lo mismo le voy a preguntar a Jaime y también a Osvaldo, si están cuadradas o no las cuentas fiscales, para empezar por la parte macroeconómica. Ana Patricia. Sí. Entonces yo empezaba diciendo que en general no veo una política pública clara y un liderazgo claro que dé rumbo al país, ¿no? Específicamente en cuanto al tema ya del Ministerio de Economía y Finanzas, yo creo que cuenta con un equipo altamente técnico, que tuvo una de sus tareas principales poner las cuentas fiscales en orden y tener disciplina fiscal, y eso es bueno y eso es importante. Ahora, es fundamental que eso no sea a costa de una desinversión extrema, a costa de dejar ciertos programas sociales que son fundamentales, y eso, desde mi perspectiva, no le corresponde exclusivamente al Ministerio de Economía y Finanzas. Es decir, no es cuestión solo de dinero, es cuestión también de gestión, de política pública, y de entender cómo funciona el Estado y la burocracia en el buen sentido de la palabra, utilizando la palabra. Claro, porque cuando hablamos de burocracia nos referimos, en el buen sentido de la palabra, la compra de medicamentos, para citar algo que es parte del día a día que estamos enfrentando, Ana Patricia. ¿De qué sirven que las cuentas macroeconómicas estén bien si eso no se traduce en cosas tan tangibles para el ciudadano? Exacto, entonces dos cosas ahí. Primero, en Faro nosotros tenemos una iniciativa que se llama El Dicho al Hecho. Con el presidente Moreno publicamos más de 28 informes de seguimiento a las promesas de campaña, porque además creemos que es importante que se tome en serio el plan de gobierno, que además lo dice el Código de la Democracia, es la forma en que los ciudadanos tienen el instrumento para exigir que se cumplan dichas promesas, nos gusten o no nos gusten. Y luego tenemos el Plan Nacional de Desarrollo, y nosotros hemos visto en estos informes que algunas de las propuestas más importantes del plan registrado en el CNE ni siquiera constan en el Plan Nacional de Desarrollo, y algunas que constan no tienen metas. Entonces es muy difícil ese seguimiento. Desde ahí ya empieza el programa. Lo segundo, y ahí hablábamos con Jaime, que dice que le gusta tener cotertulios que puedan tener diferentes puntos de vista. Creo que coincidimos en lo principal, que es tener una sociedad equitativa que cuente con mecanismos de redistribución. Ahí estoy de acuerdo. Creo, sin embargo, que no necesariamente el instrumento de carta de intención con el FMI es el que está causando los problemas que tenemos. Y pongo un ejemplo. Una de las primeras acuerdos con el FMI era subir la atención con lo que se llama aquí el bono de desarrollo humano o transferencias monetarias directas, donde en la misma carta de intención se decía que el Ecuador apenas cubre el 30% de las personas que debería cubrir. Y digamos, en ese caso, gracias al FMI, porque no sé si se hubiera hecho si no estaba ahí, se subió en 200,000 personas que están recibiendo esto. Y esto es importante porque el Ecuador es el país, luego de México, que menos medidas de mitigación durante la pandemia se ha implementado. Y por otro lado, sí que el mismo fondo reconoce que las metas macroeconómicas incluso se han superado. Es decir, ya estamos en un momento en que hay que
utilizar esos excedentes, gracias a las condiciones también internacionales, para transformarlos en inversión pública. Pero yo asumo que no depende únicamente del Ministerio de Economía y Finanzas, es decir, no es el ente rector de la obra pública, no es el ente rector de la educación, no es el ente rector de bienestar. Es el que social. maneja la plata. Así es. Pero quien da la dirección es el presidente, y sus otros entes rectores son quienes que tener claro cuáles son las prioridades del país y hasta dónde debemos apuntar. ¿Correcto, Jaime Gallegos? Sí, hay una frase muy famosa a nivel mundial, ¿no? Cuando la macroeconomía le va bien, a las personas le va mal. O sea, la macroeconomía funciona perfectamente. ¿Y esa frase es real o no? Y ya le voy a decir por qué, ¿no es cierto? No solo por la percepción de los ciudadanos, porque a mí me parece que si los ciudadanos perciben algo y cambiamos de un 70% de aprobación al inicio, hace un año, 70% de aprobación, y 30%, digamos así, ¿no es cierto?, de duda o de, qué sé, o de desaprobación, ¿sí? Ahora estamos al revés. Entonces hay que oír a los ciudadanos. En el cementerio, todas las cuentas cuadran, macroeconómicamente. Ahora, si ha habido un esfuerzo de reducir el famoso déficit fiscal, ¿es a costa de qué? Ana Patricia lo ha dicho, de lo social, en salud, en educación y en seguridad, porque de los 10 empleos públicos, 9 pertenecen a estos sectores. O sea, no se puede hablar de que hay un aparato burocrático obeso, no es enorme. No es verdad. Si usted me dice que de 10, 9 pertenecen a esos sectores donde no se puede prescindir de personal. Pero y aún así han despedido médicos, han despedido profesionales de la salud. Por eso le digo, se recortan gastos que son esenciales para mantener a la población, digamos así, sobre un estándar. Pero ese estándar desaparece cuando se cae el gasto social. Pero bueno, uno dice, no, ya es perfecto, vamos a cumplir la meta, vamos a disminuir el déficit fiscal con estos ajustes. Pero la otra es la reactivación económica. Al gobierno no hay que juzgarle únicamente por lo que ha hecho, sino por lo que no ha hecho. ¿Sí? Por ejemplo, necesitamos costos transaccionales y estratégicos de la economía que sean más baratos. ¿Saben por qué? Porque nuestro dólar, entre comillas, nuestro dólar se está revaluando en el mundo. Las monedas están devaluándose frente al dólar. Nosotros quedamos en una pésima posición porque eso no favorece al sector exportador y favorece, en cambio, al sector importador. Y aquí yo sí quiero ser enfático, ¿no? Aquí hay un país doble, digamos decir. El de los bancos y de los importadores de un lado, y el otro, los agricultores. Fíjese, agricultores grandes, medianos y pequeños, de banano, de lo que usted quiera, de flores, ¿no es cierto? Los exportadores están sufriendo. Pero el presidente, ¿qué les dijo? No, ni siquiera les voy a ayudar. ¿Sí? La pequeña empresa, los empleados privados y públicos que van perdiendo sus empleos. Y dígame usted, ¿eso es tener la casa en orden? Solo por pagar el déficit fiscal. Ahora, lo que Ana Patricia, y yo entiendo también, ahí en un bonito contrapunto, ¿no es cierto?, es ¿cuánto tenemos de reserva monetaria, reserva internacional? Entendida las reservas como se debe entender en dolarización, 9,000 millones de dólares. Y es la hora de utilizar por lo menos, digo yo, 3,000 millones de dólares en inversión pública para empezar a reactivar la economía. ¿Se puede? Se puede. Se puede. Ahí me detengo, Jaime. Osvaldo Landázuri, ¿se puede utilizar, como dice Jaime Gallegos, una tercera parte, un tercio de esas reservas internacionales? Porque digo, es maravilloso que nos digan que tenemos reservas, pero si esa plata está guardada y no se utiliza para solventar las necesidades más apremiantes que tenemos, o sea, de alguna manera se queda solamente en la cifra macro y no en las cosas micro. Osvaldo Landázuri. A ver, no creo que es tan simple el tema, ¿no? Como utilizar las reservas sin analizar bien qué están haciendo esas reservas, ¿no? Es decir, habría que entender primero si es que esas reservas están cubriendo ya los depósitos privados de los bancos. Hay que entender bien que las reservas en dolarización tienen una característica muy diferente a la que tienen cuando el Ecuador o cuando cualquier país es el prestamista de última instancia. Entonces, yo creo que es una afirmación quizás poco profunda. Es decir, ¿a qué me refiero? Digamos que utilizamos 2,000 millones de dólares de reserva, 3,000 millones de dólares de reserva.
Entendamos entonces que ganamos algo de empleo, algo de actividad económica, pero lo importante aquí, Fabricio, y creo que la discusión que deberíamos tener como ecuatorianos es un proyecto de mediano, de largo plazo, que haga sentido. Entonces, las reservas monetarias, sí, por ejemplo, se debían utilizar en el caso de una pandemia, como pasó en el año pasado o hace 2 años. Pero ahora la pregunta que yo me hago es, perfecto, construimos un par de carreteras y ¿qué es lo que sacamos? Entonces, la pregunta es, ¿cómo usted logra hacer que eso se mantenga en el tiempo? Y para mí el utilizar las reservas no es el camino de largo plazo. Es decir, puede ayudarle en algún momento para dar un impulso, digamos que lo hacemos una vez que calculamos que todo esté cubierto, y para mí no todo está cubierto. Yo creo que una primera lección bien importante, Fabricio, es enseñarle al Estado que no debe utilizar los recursos que no son de él, que no le corresponden. Entonces, esa disciplina que debemos tener todos los ecuatorianos también la debe tener el Estado, ¿no? Entonces, esta figura del socialismo del siglo XXI, en donde el Estado se suponía el mejor administrador de la sociedad y decía, tomo los recursos de toda la sociedad, ¿qué hay en los ahorros de los magisterios? Bueno, eso es mío. ¿Qué hay en la seguridad social? Bueno, eso es mío. Y entonces yo lanzo una serie de proyectos asumiendo que siendo Estado voy a velar de la manera más eficiente por el bienestar social, y ya vimos que eso no funcionó. Entonces, respondo de manera puntual su respuesta. Primero hay que ver si las reservas están cubriendo ya lo que tienen que cubrir y si son parte de los ahorros estatales, que yo no pienso que lo son. Segundo, si es una política de largo plazo que se sostenga en el tiempo. Y entonces es ahí donde yo, por ejemplo, utilizaría más bien el recurso para impulsar la obra pública de las alianzas público-privadas. Acordémonos que este gobierno no pudo pasar la ley de inversiones, pero aún así yo encuentro que sí tiene un marco regulatorio bien interesante en alianzas público-privadas para poder llevar adelante obra pública. El problema aquí, Fabricio, es que tenemos un presidente que no está entendiendo el país que gobierna, y tenemos por un lado unas visiones libertarias de la economía que están pululando junto con la visión socialdemócrata del ministro Cueva. Y entonces para mí lo que tenemos es un Estado que está inoperante. Es decir, para mí no es un asunto de cogerse las reservas. Yo creo que hay varios caminos para liderar obra pública, y en esa línea lo que necesitamos es un Estado que entiende el rol que debe cumplir en la sociedad, porque lo otro que estamos viendo es que el presidente, con esta fijación que tiene en un par de cosas, es decir, los acuerdos comerciales por un lado y por otro lado el déficit, realmente es un presidente que tiene muy poca formación, muy poca preparación para entender lo que significa administrar el Estado. Y creo que ese es el esencial problema, más allá de lo de las reservas. Respecto al Fondo Monetario, por ejemplo, yo tampoco creo que el fondo sea el diablo en sí mismo. Yo lo que creo es que un país llega al Fondo Monetario después de haber hecho todo absolutamente mal. Es decir, ya les llega después de haber administrado tan mal sus cuentas, que tiene que acudir a un prestamista que le dice qué es lo que debería hacer, y por supuesto, sin corazón, ¿no? Ahora, si le comparamos a este fondo con los años 90, con el fondo de Maguad, que le dejó hundirse por esa crisis internacional. O de Durán Ballén. O de Durán Ballén, pues claro. Este fondo es la Madre Teresa. Es un fondo mucho más potable que el fondo de antes. Entonces, yo no comparto mucho esa visión, no creo que el culpable es el fondo, el culpable somos nosotros. Y hay que entender que si nosotros no administramos bien nuestra economía, pues probablemente vayamos a tener periódicamente de acudir a este tipo de instancias. Correcto. Tengo que hacer una pausa rápidamente. Cumplo con nuestros auspiciantes. Seguimos esta interesante charla en una segunda parte tras el corte con Ana Patricia Muñoz del Grupo Faro, con Jaime Gallegos y con Osvaldo Landázuri aquí en A Primera Hora. No se desconecten, quédense ahí, por favor. Escuchemos la pausa y regresamos para seguir en esta tertulia. Vamos juntos, camino al gran show de Sonorama en Qatar 2022. Inicio de espacio publicitario. ¡Es papá! ¡Ya llegó a casa! Más que una casa, es felicidad,
Solicita un crédito hipotecario para tu primera vivienda en www.pichincha.com con una tasa desde el 4.87% hasta 25 años plazo, para que tengas lo que siempre quisiste. Banco Pichincha, en confianza. Tasa y plazo aplican para crédito de vivienda de interés público y vivienda de interés social. Este finde me voy con mis panas a comer un cuisito a Cuenca. Voy a aprovechar para ir con mi familia a Mindops. Me merezco unos días en la playa, vamos a Olón. ¡Al fin la gira del cole! ¡Nos vamos a Baños de Ambato y al Puyo! Disfrutemos de nuestro hermoso Ecuador, pero ten presente que debido al clima, varias vías se encuentran en mantenimiento. Conduce con precaución y respeta los límites de velocidad como los establece la ley de tránsito. Formemos el Team Vial. Lo hacemos todos. Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Gobierno del Encuentro. Juntos cumplimos. Coprogreso es tuya. Participa activamente en nuestro proceso electoral. Es tu derecho. Este sábado 28 de mayo, acércate a votar por los candidatos a representante a la Asamblea de Socios Coprogreso de tu preferencia. Acude con tu cédula a la agencia donde abriste tu cuenta de ahorros, de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Más información en coprogreso.fin.es. Soy tu sí, Coprogreso, Cooperativa de Ahorro y Crédito. Aplica solo para socios Coprogreso. Soy tu sí, Coprogreso, Cooperativa de Ahorro y Crédito. En Fundación Vista para Todos, encabezada por Diego Benítez, somos líderes en el Ecuador en la prestación de servicios y atención de especialidades de optometría y oftalmología con tecnología de última generación. Brindamos servicios de calidad de manera permanente en nuestras unidades y brigadas médicas y contribuimos a la salud visual de la comunidad con espíritu solidario. Fundación Vista para Todos, 33 años sirviendo a los ecuatorianos. Visita nuestra página web fundacionvistaparatodos.com.es. Vuélvete el favorito de mamá regalándole su viaje soñado. Solo debes realizar consumos y diferidos desde $100 y ya estás participando. Pacificar, historias que vivir. Fin de espacio publicitario. Vamos juntos, camino al gran show de Sonorama en Qatar 2022. En Sonorama, a primera hora. Muy bien, 8:37. En el contexto de la economía, uno de los temas que se menciona con mayor recurrencia, y ya nuestros invitados ya hablaron justamente del tema macroeconómico, la combinación con los temas de la microeconomía, lo tangible, pero digo, dentro de lo que se ha mencionado a lo largo de este año a nivel económico es la ausencia de inversión pública, la ausencia de obra pública. O sea, de hecho, salvo mejor criterio, no quiero pecar de impreciso, pero yo no veo una obra pública grande, trascendente, que haya presentado o que haya activado el gobierno del presidente Lasso. ¿Qué opinan, a Patricia Muñoz? No se ve, no hay. Justo decíamos, la troncal amazónica ya más de año y medio sin funcionamiento. Y realmente tenemos ahora varios ecuadores y esos ecuadores están comprendidos por zonas aisladas completamente, desconectadas completamente. Y bueno, digamos que hay razón para esto, que toma tiempo, que ya 12 meses de trabajo, digamos, los argumentos, los pretextos se van agotando. Pero tampoco se ve una explicación de qué viene, de cuál es esa obra, llamémosla emblemática o principal, o que va a llevar al país en el mediano plazo al desarrollo. También se necesita esa planificación, inclusive para decir, miren, estas son las razones por las que no hemos avanzado. Ahora, tengamos la esperanza de que eso va a mejorar mañana, porque el tiempo se nos acaba, y tenemos una recaudación tributaria que supera en 26% a lo que se tenía el año pasado, y que supera incluso la propia planificación del SRI en 9%, es decir, las estimaciones que el mismo gobierno hizo han sido superadas en 10%, y eso es una buena noticia, y no está exclusivamente relacionado al incremento, por ejemplo, del impuesto temporal al patrimonio, que, paréntesis, yo estoy de acuerdo con un incremento que afecte al 1% más rico de la población. Eso era necesario en un país que estaba sufriendo y que no tiene mecanismos de política monetaria. Entonces, hay los recursos, ahora hay que viabilizarlos. Creo que eso es fundamental y para eso se necesita tener una estrategia clara. Y se necesita tener claro que cuando hay bienes públicos o cuando hay imperfecciones del mercado importantes o cuando hay monopolios naturales, el Estado, la política pública y el gobierno
tienen que estar presentes. Por supuesto, cuidando que haya un gasto de calidad. Pero creo que tenemos que, como ecuatorianos y ecuatorianas, entender que un país que crece sin igualdad y sin equidad es un país que además va a parar de crecer. La OECD ya demostró en una publicación que a mayor desigualdad, menor crecimiento. Entonces, creo que nuevamente está muy bien la disciplina fiscal. Yo creo que esto es importante. Creo que ahora el gobierno tiene que inmediatamente, si no es hoy mismo en el discurso de la Nación, mañana mostrarnos cómo va a reactivar esa economía que ha sufrido y que continúa sufriendo. Ahora, Jaime Gallegos decía hace minutos, y fue igualmente la pregunta que yo le hice a Osvaldo Landazuri y se lo hago a usted. ¿Se puede echar mano de esas reservas internacionales o es una plata que está blindada? A ver, yo creo que en momentos de emergencia, sobre todo, es importante tener creatividad con responsabilidad. Yo estuve en la Reserva Federal, en el Banco Central de Estados Unidos, cuando pasó la crisis, y la Reserva Federal empezó a comprar papeles de hipotecas en el mercado secundario, algo que nunca se hubiera imaginado. Al mismo tiempo, el Ecuador no tiene esa responsabilidad. En economía, digamos... ¿Por qué no tiene autonomía monetaria? ¿Y por qué no tiene disciplina, autonomía, punto? Porque tiene un populismo descontrolado. Entonces, a un país como el Ecuador, sin institucionalidad, donde 6 de las importantes funciones están con cabezas encargadas, digamos, toca poner ciertas reglas. Y además, si bien hay estos 9.000 y cerca de 10.000 millones en reserva internacional, yo creo que ni siquiera es necesario, porque además esos son parte del encaje bancario, de depósitos que no necesariamente se pueden ni siquiera utilizar. Y además, digo yo, no necesariamente es necesario. Mencionaba las cifras de recaudación. Hay este banco de inversión que se llama Barclays, que menciona que, según las estimaciones de ellos y datos del Ecuador, tenemos ya un superávit de 286 millones de dólares en el primer trimestre del año, y vamos a terminar con un déficit fiscal muy reducido. Es decir, no es necesario llegar a la utilización, además que no podemos, de la reserva monetaria, que además sí da cierta confianza de que tenemos suficiente para sostener la dolarización. ¿Qué opina Jaime Gallegos? Sí, ¿no? A ver, ¿no? Empiece por el sí. Si a mí me dan $1.000 millones y yo necesito reactivar la economía, eso no lo pongo en una reserva internacional, pues. Lo utilizo ese dinero justamente para reactivar, por ejemplo, las carreteras que están tan dañadas en el Ecuador y que se necesitan. Son instrumentos de reactivación económica, ¿sí? Bueno, podemos pelearnos en el uso, porque eso es una pelea incluso a nivel teórico en economía, ¿no es cierto? ¿Qué se hacen con los recursos ociosos, ¿sí?, de una economía? O respaldo a la banca, ¿sí?, y sostengo la dolarización para que se siga incrementando el déficit comercial, porque los importadores están haciendo su agosto, ¿sí? Si alguien me dice quién ha ganado en la pandemia y la pospandemia, son los bancos y los importadores, ¿sí? Por eso le digo, tenemos un país, ¿ya?, y muy bien representado en ese sentido, ¿no es cierto?, en este gobierno. Y en cambio estamos viendo que los otros sectores de la economía están reclamando crédito. Y voy a las tareas no hechas por el gobierno. Dijo bajar las tasas de interés. ¿Usted le parece que un presidente que diga, oigan, seamos buenas gentes, bajemos las tasas de interés, nosotros los banqueros... O sea, pidiéndole a los banqueros. Así prácticamente ocurrió. No hay ninguna medida para bajar las tasas de interés. ¿Y se puede bajar las tasas de interés? Obviamente. ¿Por decreto no se puede? No es que no hablamos por decreto. ¿Cómo se puede bajar? Por ejemplo, por eso le decimos los economistas heterodoxos, utilizando justamente los mecanismos de la competencia internacional bancaria que podemos atraer a capital bancario para que venga acá. Vendrían gustosos, porque lo que más sobra en el mundo es dinero de la banca. Y a ganar tasas de interés, diga usted, de ganar 1% en Estados Unidos o en Europa, a ganar 5% en el Ecuador, sería maravilloso para ellos, ¿sí? Entonces, utilizar los mecanismos de mercado. No se trata de la discusión si es más grande o más chiquito el Estado, sino que es más eficiente si el gasto es de calidad. Ahí está la cosa. Y estoy de acuerdo con lo que se ha dicho anteriormente acá también. Pero tasas de interés altas, sumen, combustibles al alza. Sabíamos, y eso, incluso yo me sorprendí, nunca ha habido en realidad subsidio a los combustibles. Había subsidio a los combustibles importados, ¿sí?
Si no, preguntémosle al presidente del representante de los trabajadores petroleros, que en una entrevista famosa en Ecuavisa demostró con cifras que no había tal subsidio. Pero se liberalizan los combustibles, ¿para qué? Para que haga un negocio unos 4 importadores de gasolina y estamos todo el mundo pagando sistémicamente un precio liberado. ¿Quién lo liberó? Diga, Fabricio. El gobierno de Moreno. El gobierno de Moreno. Y este gobierno ha continuado con esa política. De hecho, el presidente Lasso lo que hizo fue suspender y no derogar el decreto ejecutivo en el caso de las gasolinas extra Ecopaís y el diésel para uso automotriz. Claro. Entonces, si usted tiene costos operativos de la economía más caros en los combustibles, sigue teniendo tasas de interés altas, ¿no es cierto? Y no baja el IVA, por ejemplo, que es algo que nosotros desde el Foro de Economía Heterodoxa y desde varios, digamos así, estamentos universitarios, la Universidad Católica, etcétera, lo hemos dicho, debe haber una reestrategia del IVA. Algo nos ha hecho caso el presidente. Pero decíamos, bueno, bajemos el IVA para reactivar el turismo en estos... En los feriados grandes, en los feriados nacionales. Pero eso es una cosa nimia frente a lo que se debe hacer. Hay que reactivar la economía, ¿no es cierto? Reactivando el consumo. Porque usted no puede decir, voy a traer inversión, ¿no es cierto?, extranjera. ¿Para qué? Para competir con lo que ya existe de inversión nacional. Y la inversión nacional está sufriendo. Hay cifras que los economistas manejamos. Capacidad desutilizada de las empresas. Osvaldo, por favor, usted que es empresario, existe desutilización del capital invertido en el Ecuador. Porque no hay mercado. Pero si estamos aumentando los impuestos a la clase media, que son básicamente los que a veces sostienen el consumo, no tenemos una estrategia, digamos así, ¿no es cierto?, del manejo fiscal más eficiente, porque podríamos incluso tener déficit fiscal alto y ser eficientes. ¿Sí? ¿Cuál es el problema? Si muchas economías del mundo lo hacen, Alemania lo hace, Suecia lo hace, Noruega lo hace, Estados Unidos lo hace. ¿Por qué satanizamos eso? Y por eso les digo, le hacemos demasiado caso al Fondo Monetario, que no es la Madre Teresa. Correcto. Osvaldo Landazuri, ¿qué opina sobre ese criterio de Jaime Gallegos? Incluso usted que está vinculado al sector empresarial. ¿Ah? Que es verdad, es absolutamente verdad. Es decir, estamos trabajando a menos del 30% de la capacidad instalada y eso es verdad. Y en esa línea, pues un par de apreciaciones de lo que habían comentado mis compañeros de panel. Pues si bien, Ana Patricia, el Ministerio de Finanzas no es el ejecutor, lo que sí veo yo es que es un freno tremendo a la ejecución. Es decir, nosotros nos hemos reunido, para que tengan una idea ustedes, con absolutamente todos los ministros de Finanzas de los últimos 3 regímenes. Es decir, hemos buscado hablar con todos. ¿Por qué? Porque tenemos impuesto a salida de divisas, porque tenemos una serie de problemas impositivos en relación a un montón de cosas, y el único ministro que no ha accedido a una reunión ha sido este ministro. Entonces eso sí le da cuenta al país de lo que está pasando. Es decir, tenemos una gente sumida en una burbuja, Fabricio, de la cual no salen. Es decir, no salen y se pasan adulando entre ellos, la impresión que yo tengo, sobre todo los asesores del presidente Lasso, se pasan adulando y piensan que todo está bien cuando no es así. Entonces, efectivamente, el punto es que estamos trabajando con una capacidad subutilizada que es cada vez más grande, y todo esto se está complicando por una visión equivocada del gobierno. Es decir, yo había mencionado que el presidente tiene 2 ideas fijas, pocas pero fijas. La una es del déficit, la otra es del acuerdo comercial. No le importa en el acuerdo comercial si es que el otro país tiene la mitad de salario, no le importa si es que hay subsidios a la producción en esos otros países, no le importa nada. Él dice tienen que competir y se acabó, y sigue buscando cerrar acuerdos, y eso en realidad lleva a una discusión que es todavía más importante, y es decir, qué economía, cómo se prepara usted para recibir esos acuerdos comerciales. Entonces, ahí lo que afirmaba Jaime es realmente en contra de lo que se estaría proponiendo ahora. Por ejemplo, bajar el IVA. Si nosotros analizamos lo que está pasando con el resto de América Latina, que tiene más acuerdos comerciales, que se ha preparado vigorosamente, como Chile, como Perú, nos damos cuenta que los IVAs en estos países son del 19%, del 18%. Y entonces ahí es donde yo considero que este gobierno está realmente perdido. Es decir,
no tenemos la preparación adecuada de la economía para competir vigorosamente. Añado un tema adicional, Fabricio. Si usted le sigue subiendo al salario, por ejemplo, de una manera que es antitécnica, porque el presidente se queja, por ejemplo, del último dictamen de la Asamblea y ahora de la Corte Constitucional respecto al sueldo de los maestros, diciendo lo que es irresponsable, pues es igual de irresponsable lo que hizo él al subir el salario sin ningún tipo de sustento detrás. Entonces, la única diferencia es que fue con plata privada en vez de plata pública. Sume usted todos estos elementos y es una bomba de tiempos que nadie la conoce cómo va a terminar. Es decir, si usted sigue subiendo los salarios, si usted sigue abriendo la economía sin prepararla adecuadamente para competir, etcétera, realmente es un sinrumbo que no solo le marca incertidumbre, sino que le marca mucha ansiedad, porque en realidad no se sabe lo que va a venir. Y lo otro importante, Fabricio y estimados amigos, es que una manera de fortalecer el ingreso que yo encuentro que todavía está muy pobre en Ecuador, es el cobrar mejor los impuestos. Es decir, según la propia OCDE, que Ana Patricia la acaba de citar, el Ecuador tiene un promedio de recaudación de alrededor de 19 puntos sobre el PIB, y el resto de América Latina tiene el 22. Es decir, yo encuentro que Ecuador tiene una evasión gigante de impuestos, y esa evasión nadie le hace caso. Es decir, nosotros nos damos cuenta que cada vez que entra un gobierno, los intereses, sobre todo, y voy a tratar de ser lo más objetivo en esto, pero yo veo que la costa es bastante más informal que la sierra. Nosotros que hacemos negocios con todo el país, nos damos cuenta que la formalización de la economía es bastante más limitada en la costa. Entonces ahí he añadido algunos temas adicionales para entender, Fabricio, cómo usted puede fortalecer los ingresos, dejar las reservas monetarias internacionales mientras se fortalecen y resguardan la de la dolarización. Porque yo creo que en parte de la economía, estimado Jaime, los recursos no están ociosos, están comprando seguridad, están comprando estabilidad, y ese en sí mismo es el negocio de las aseguradoras a nivel mundial. Es decir, no todo tiene que estar produciendo como que fuera una empresa. Correcto. Y yo evalúo los proyectos. Correcto. Me quedan 4 minutos para una última reflexión. Con usted empiezo, Osvaldo. ¿Cómo se proyecta el resto del año, el segundo año de Lazo? En un minuto, tenga la bondad, sintético. Pues se muestra igual que el primero. Yo no encuentro cambios significativos. Veo un entorno político cada vez más complicado, con un presidente solo, absolutamente solo, que no entiende el país que está gobernando, que no se da cuenta que liderar un proyecto como el que él plantea, con 12 asambleístas y 18% de aprobación, que fue lo que sacó en la primera vuelta, realmente es un error. Si no cambia de rumbo, probablemente el pueblo va a ser el que le diga que está equivocado. Ana Patricia Muñoz, ¿qué va a pasar o cómo proyecta usted con el análisis del primer año, el desarrollo del segundo año? Voy a empezar con algo que dijo Osvaldo, que es este tema de apertura y diálogo con gremios y con organizaciones de la sociedad civil. Organizaciones como Faro, que se dedican a la investigación independiente, estamos listas, dispuestas para proponer, para tener ese diálogo y para también sentar las alarmas del Ecuador verdadero, del Ecuador en crisis que todavía existe, y creo que es fundamental que el gobierno abra esos canales, que se tenga un interlocutor con la sociedad civil y con el sector privado también, y solo una lista de temas pendientes que es desde Faro hemos hecho también investigaciones: el tema del empleo informal, el tema de trabajo en plataformas, el tema de la reforma laboral, el tema de los subsidios. Todavía es un tema importante. Empezó relativamente bien el gobierno haciendo estas mesas de trabajo con los transportistas, que yo decía, si logra esto, es ya algo que no se ha visto en el Ecuador. Y se dejó de hablar del tema. Bueno, no he visto el informe yo de conclusiones y de formas de compensación directas, tal vez se me pasó. Creo que hay problemas estructurales que incluso en programas sociales son regresivos en el Ecuador. Esas son las conversaciones difíciles, y algo que decías tú ya en la mañana, el tema de seguridad del IES, de seguridad social, que hasta cierto punto también es regresivo y que hay que fortalecerlo, y que implicaría también tomar decisiones difíciles. Pero para todo esto, quizás en el centro es reconocer que el Ecuador que desde la burbuja no se puede entender al Ecuador. Correcto. Jaime Gallegos, ¿cómo usted cierra? Sí, teníamos deflación, desde el 18 teníamos deflación. Pasamos con la pandemia y la pospandemia a lo que se llama recesión. Inflación importada y recesión. ¿Sí? Eso se llama estanflación. El mundo está ocurriendo eso. Acá también, ¿sí? Pero ahora vamos a pasar a la inflación endógena.
Porque yo insisto, si siguen las tasas de interés altas, si, digamos así, sigue castigando a los ecuatorianos con más impuestos, ¿sí? Para cubrir ese famoso déficit fiscal, ¿no es cierto? Y siguen incrementándose los precios de los combustibles, no tenemos salida, Fabricio. La gente percibe que el principal problema, tengo aquí el informe del CICES, desempleo, el sueldo no alcanza, los precios altos y la inseguridad. Si no trabajamos en esto, en este año, vamos a decirlo, los próximos años, evidentemente, pero si no hacemos algo urgente, esto le va a estallar políticamente al gobierno. Estamos fabricando una bomba de tiempo política, porque no se arreglan los principales problemas económicos precisamente, ¿no? Entonces, perdón que abuse un ratito del tiempo, ¿no es cierto? Estamos hablando de, por ejemplo, sostener algo que se viene como un problema, que es la cuestión de la seguridad social. Está identificado el problema, ¿sí? ¿Por qué no entregarle al BIES el Banco del Pacífico? ¿Por qué no? No es una pastillita así nomás. Muchos analistas lo han reconocido. Para darle más solvencia, ¿no es cierto? ¿Por qué no utilizar ciertos mecanismos estatales que sí se pueden hacer congruentemente, sinérgicamente una política, ¿no es cierto?, para poder fortalecer lo que se llama la seguridad social a futuro? Eso también le puede estallar al gobierno ahora. ¿Cuál es la solución? Díganme ustedes cuál es la solución que plantea el gobierno y que va a ser terrible. La privatización. Privatización de los activos del Estado. Menos mal que la ley de inversiones no pasó, pero el gobierno va a insistir en la ley, ¿sí? Va a insistir de todas maneras, o va a utilizar la ley humanitaria, la ley de reactivación productiva, que ya viene de Moreno, ¿sí? Correcto. Para la privatización va a ser la punta de lanza en este segundo año del gobierno. No le queda otra, pero eso puede ser, ya les digo, un caldo de cultivo para un estallido social. Veamos qué pasa. Por eso la importancia de la reflexión y del análisis con nuestros invitados. Gracias, Ana Patricia Muñoz del Grupo Faro, a Jaime Gallegos y también Osvaldo Landázuri conectado telemáticamente. Muy amable, Osvaldo, gracias. Gracias, economista Gallegos. Gracias, economista Ana Patricia Muñoz.